Nuestro grupo está conformado por Araceli Castro Caballero, Laura Rivera Pájaro, Lisette Mateo Pimienta, Mari Silva Escudero, Omari Figueroa Vidal y Sofía Fernández Contreras. Bueno, tenemos 3 definiciones para los argumentos deductivos e inductivos. En la primera definición tenemos que los argumentos deductivos tienen una forma estructural lógica, por la cual, dadas unas premisas verdaderas, la conclusión se hace necesariamente verdadera. En cambio, cuando hablamos de argumentos inductivos, no existe ningún tipo de implicación lógica, por lo cual, dadas unas premisas verdaderas, apoyan la conclusión, pero no la garantizan. O sea que la conclusión se hace probablemente verdadera. Teniendo en cuenta lo anterior, la segunda definición habla de que un argumento deductivo se construye a través de un análisis y refuerzo de posiciones que ya se conocían, pasando de lo general a lo particular, algo muy específico. En cambio, un argumento inductivo se construye a través de la observación y comprobación de que se cumplan uno o varios patrones, y se caracteriza porque pasa de lo particular a lo general. Como tercera definición tenemos que en los argumentos deductivos la información de la conclusión está ya contenida en las premisas. Ya habíamos hablado de que este argumento refuerza esas posiciones que ya se conocían. Entonces lo que hace es afirmar una verdad. En cambio, en los argumentos inductivos la información de la conclusión se supone a raíz de la información que me dan las premisas. Quiere decir que en la conclusión no se encuentran datos dichos con anterioridad, sino que con la información que se tiene se crea un nuevo concepto, pero este no otorga total certeza, ya que no es algo que se dijo anteriormente. Dentro de las características principales de estos tipos de argumentos, podemos encontrar que en los argumentos deductivos suelen sostener bases lógicas, lo hacen paso por paso. Estos además parten de premisas generales y arriban siempre a una conclusión específica. También aspiran a ser concluyentes, siempre hay relaciones entre sus premisas y sus conclusiones, esta siempre va a ser única o absoluta. Además, estas conclusiones no dependen de ningún otro dato que no estén dentro de las premisas. Como características principales de los argumentos inductivos, estos van a carecer de una base lógica, solamente se sostienen en la intuición y en la generalización, parten de premisas específicas para formular así una conclusión general. Estos aspiran a una cierta probabilidad. Además, la relación entre sus premisas y sus conclusiones es de probabilidad también. Y pues las conclusiones pueden depender de elementos que estén por fuera del razonamiento. Pasos para lograr un argumento deductivo. Bueno, primero tenemos que buscar y encontrar guías generales de acuerdo al tema que queremos argumentar. Segundo, debemos construir las ideas o hipótesis que necesitamos, las cuales deben estar basadas de acuerdo al ejercicio anterior, que es donde buscamos las guías para la construcción de dicho argumento. Y por último, tenemos la conclusión, que ésta se realiza a partir de las premisas anteriores, o sea, las ideas o las hipótesis que debemos tener. En estas debe existir una correlación estrictamente coherente en la información dada por los anteriores pasos para así poder lograr construir un argumento deductivo. Ahora les hablaremos de los pasos para realizar un argumento inductivo. En el primer paso tenemos que se observa un hecho concreto. Un ejemplo es cómo los perros tienen 4 patas. En el segundo paso, se observan y analizan todos los casos y hechos posibles, teniendo en cuenta nuestra premisa, que es todos los perros tienen 4 patas. En este caso buscaremos
todos los perros que podamos y analizaremos si tienen o no 4 patas. Y como tercer paso, se afirma o desmiente la hipótesis inicial según se haya cumplido o no las expectativas a la hora de analizar los hechos o casos posibles. En este caso nos encontramos que todos los perros analizados tenían 4 patas, por lo tanto afirmamos que todos los perros tienen 4 patas. Recordemos que un argumento es un enunciado que intenta confirmar, refutar o explicar una idea. Existen varios tipos de argumentos, dentro de los que se encuentran los argumentos deductivos. A continuación les voy a explicar 2 ejemplos de este tipo de argumentos. En el primer ejemplo encontraremos 2 premisas. La número 1 dice que los árboles tienen ramas, mientras que en la segunda premisa dice el manzano es un árbol. En conclusión, el manzano tiene ramas. En este primer ejemplo, la premisa nos dice la idea más general, es decir, el punto de partida, mientras que la segunda nos concreta un poco más la idea que transmitía la primera premisa. Y por último, se deriva de las premisas y no las contradice. Esto sería la conclusión. ¿Cómo así? Si los árboles tienen ramas y el manzano es un árbol, es estrictamente lógico y natural afirmar que el manzano tiene ramas. En el segundo ejemplo encontraremos 2 premisas. La primera premisa nos dice que las personas en prisión han cometido algún delito. En la premisa 2, Carlos está en prisión. Y en conclusión, Carlos es un delincuente. En este segundo ejemplo, la relación entre conclusión y premisas es muy fuerte, puesto que salvo error judicial, todas las personas que están en la cárcel lo están por cometer algún delito. Así, si Carlos está en prisión es porque ha cometido algún delito. Bueno, buenas tardes, profe. A continuación les vamos a explicar algunos ejemplos de argumentos inductivos y dice así. Premisa 1, el delantero del equipo A marca muchos goles. Premisa 2, el delantero del equipo B marca muchos goles. Premisa 3, el delantero del equipo C marca muchos goles. Conclusión, todos los delanteros marcan muchos goles. Pues bueno, profe, claramente la conclusión se crea a través de las premisas, pero agregando información nueva y haciéndolo como de forma más detallada y generalizada. El siguiente ejemplo dice así. Premisa 1, el cactus de mi balcón está en flor. Premisa 2, el cactus del vecino está en flor. Conclusión, en esta época florecen los cactus. Aquí podemos ver que a raíz de la información dada se concluyó algo no dicho en el texto, pudiendo ser verdadero o ya de forma falsa. Bueno, profe, aquí en esta última diapositiva quisimos plasmar 2 ejemplos que fueron inventados por nosotras mismas, uno deductivo y uno inductivo. El deductivo dice así. Premisa 1, los mototaxistas manejan sin cuidado. Premisa 2, hay muchos accidentes en motos. Conclusión, como las motos manejan sin precaución, se generan accidentes. Y el inductivo dice así. Premisa 1, los mototaxistas manejan sin cuidado. Premisa 2, los que manejan moto no respetan las leyes de tránsito. Conclusión, las motos son peligrosas. Estos fueron 2 ejemplos que quisimos ilustrar para mostrárselo a nuestros compañeros para que ellos, con el tema que les tocó, por ejemplo, si fue el mototaxismo o la migración de venezolanos a Cartagena o la participación que tienen los jóvenes, que de acuerdo a ese tema que a ellos les haya tocado, nos plasmaran un ejemplo con el tema que les tocó. Entonces esto fue un ejemplo que nosotros les quisimos traer para que ellos se guiaran. Hicieran asimismo un ejemplo inductivo o deductivo de los que ellos quisieran, pero con ese tema. Muchas gracias por su atención. Dios lo bendiga.